Tengo decenas de páginas, algunas delante, otras en casa, sobre la situación del Estado autonómico, qué hay que hacer con él y, en particular, lo que hoy nos ocupa muy singularmente, que es qué hacemos con el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Como he empezado por decir que es sábado por la mañana, no les voy a torturar haciéndoles partícipes de la decena de páginas que tengo, pero sí me gustaría ir, digamos, en un proceso lógico de explicación de mayor a menor, como el tiempo que tenemos es limitado y lo tenemos que repartir entre los tres, pues llegaré hasta donde llegue, y si no llego a la parte de propuestas, como decía también Amando de Miguel, que lo importante no es proponer, sino plantear los problemas, pues habré planteado los problemas y luego ya en el coloquio nos encargamos de las propuestas. De mayor a menor, vamos a ver, estado de situación, estado de las autonomías, a mi juicio. El desarrollo de las autonomías previsto en la Constitución ha determinado desde 1978 una inmensa transformación de un Estado centralizado a uno de los más descentralizados de la Tierra, con un gigantesco cambio institucional y presupuestario, todo ello en un tiempo histórico brevísimo, insólito en las experiencias de derecho comparado. El carácter abierto y dispositivo del modelo constitucional, de lo que está previsto en la Constitución no predeterminó cómo tenía que ser el Estado autonómico, lo echó a rodar con un modelo abierto y dispositivo, y eso generaba inicialmente la incertidumbre sobre el alcance del modelo y la posible y aparente intención de asimetría entre territorios. Pero el desarrollo del Estado autonómico ha sido exhaustivo, basado en la generalización, todos queremos todo, la máxima descentralización y la nivelación competencial entre autonomías. De hecho, el carácter abierto del modelo ha acabado siendo una invitación a un proceso imparable y constante de reivindicaciones y pasos sucesivos para la sustitución final del Estado por 17 cuasi-estados con escasas vinculaciones comunes. La descentralización, es verdad, ha contribuido al desarrollo social y económico extraordinario de la España constitucional y también de todas y cada una de las regiones españolas. Ha acercado el poder al ciudadano y ha favorecido sinergias y dinamismo económico superador de las enormes brechas del centralismo. Todo esto es verdad, pero también ha edificado 17 nuevos entramados institucionales de nueva planta que gestionan ya prácticamente sobre el 40% del gasto público de toda la nación, sobre un 60% si se suma el gasto de los entes locales, un volumen superior al de Alemania y muy superior al de otros estados federales como Austria o regionales como Italia, y cuyo personal va camino de triplicar al número total de servidores de la Administración del Estado, que no es mal dato. Un crecimiento que va mucho más allá de los puros traspasos de competencias. Entre enero de 2002 y enero de 2010, las comunidades autónomas han incorporado 250.000 empleados adicionales, un 22,3% de incremento de plantilla. Y las administraciones locales tampoco se han quedado cortas, incrementando su personal en esos 8 años un 21,6%. La fuente de esto es el Registro Central de Personal de la Administración del Estado. De la deuda no les hablo, está todos los días en los periódicos, se la saben de memoria, y todo esto con el añadido de formación de las baronías de los distintos partidos políticos y de los 17 territorios. Y no es menos cierto que no ha cubierto el objetivo principal, también lo ha dicho antes y muy bien Amando de Miguel, que con todo esto no se ha cubierto el objetivo principal con el que se inició el proceso, que no era otro que la integración de todos los territorios, la pacificación de la cuestión nacional y la integración leal de los partidos nacionalistas en el modelo constitucional.
lejos de satisfacer las aspiraciones de las minorías nacionalistas, el desarrollo del proceso las ha exacerbado e incluso ha originado otras nuevas allí donde antes no las había. Lo cierto es que hoy partidos nacionalistas que han gobernado décadas en sus territorios apoyados en la Constitución han dejado de proclamarse autonomistas y declaran caducado el modelo constitucional. Beneficiados además por su condición de bisagra en las Cortes Generales, todo ello ha llevado al perverso sistema de pactos sucesivos sin final con los que cada acuerdo no generaba ninguna renuncia, sino un nuevo escalón para plantear la reivindicación siguiente y el correspondiente regateo subsiguiente. Y en los últimos años, con la administración Zapatero, se ha consumado la desestabilización del modelo autonómico al aprobarse una oleada espectacular de reformas estatutarias que han sobrepasado claramente los límites constitucionales, especialmente en el caso del Estatuto de Cataluña. Bajo la asombrosa convicción presidencial de que, comillas, cito Zapatero, España aún no está cuajada, es una de sus célebres frases, he elegido una como podía haber elegido docenas, pero en fin, esta es una. Se ha puesto en marcha un cambio no meditado, planificado ni ordenado del Estado autonómico, sin visión de conjunto, sin justificaciones teóricas ni avales intelectuales y sin contar, en su día, con el partido mayoritario de la oposición, hoy en el gobierno. Obviamente, todos los estatutos de última generación, y no solo el de Cataluña, han incrementado las competencias autonómicas y han desagregado detalladamente los contenidos de muchas de las ya existentes, rellenando con minuciosidad materias genéricas con epígrafes, subepígrafes y subepígrafes de los subepígrafes. Y han avanzado en bilateralidades y blindajes y, más llamativo aún, es que han acentuado el componente simbólico, identitario y diferenciador de cada autonomía desde la definición directa o indirecta como nación, contenida en algunos, hasta la remisión a los derechos históricos de otros. Este nuevo relato identitario se reivindica a su vez como título para fundamentar nuevas exigencias de poder territorial al margen de la Constitución y para justificar la reclamación de nuevas competencias. No es extraño que, como balance, el presidente Maragall dijese que el Estado ya es residual en Cataluña. En efecto, cada avance del proceso autonómico empuja más al Estado a una posición residual, impotente y simbólicamente irrelevante. Además, el nuevo modelo de financiación aprobado en 2009 ha roto todos los consensos y el incremento de competencias no homogéneo va a incrementar todavía más, está incrementando todavía más el gasto regional. El resultado de todo ello es que el modelo territorial de la Constitución está hoy enteramente puesto en cuestión. Y todo ello acentuado por una severa crisis económica que ha venido a poner en cuestión los evidentes excesos en el gasto público y el hecho mismo del coste que genera una organización que todo lo multiplica por 18. Los siguientes son algunos de los principales problemas que genera en la actualidad el funcionamiento del Estado autonómico, a mi juicio. El desmontaje del Estado mediante la cesión constante de competencias y otros instrumentos estatutarios como los blindajes o las bilateralidades, además a golpe de pura coyuntura. Dificulta las políticas unitarias, dejando inerme al Estado internamente y disminuido a nivel internacional. Un Estado unitario, pero residual y testimonial, es la negación del Estado. Más recientemente, el cuestionamiento de la nación genera una inestabilidad continua, un desgaste permanente de las energías nacionales y una debilidad manifiesta para afrontar los retos que tenemos como país. La revisión de la transición política, presentada como una imposición de poderes fácticos que hoy debe ser corregida, ha debilitado paralelamente el pacto constitucional.
y la consiguiente incertidumbre sobre la pervivencia del sistema constitucional impide acometer un proyecto nacional con un horizonte definido. Es imposible, a mi juicio, que un país afronte su futuro si emplea sus capacidades en debatir permanentemente sobre el sujeto de la soberanía o la existencia de una o varias naciones. Jurídicamente, además, el panorama es cada vez más inextricable. El nivel de complejidad al que han llegado las competencias estatutarias y sus interpretaciones judiciales, y de esto no se salva el Tribunal Constitucional, es ya fuente constante de conflicto. Y la multiplicación de normas basada en la diversificación de cada competencia, la inseguridad jurídica que ello genera y la desigualdad creciente de derechos están conformando un ordenamiento todavía más complejo y conflictivo. Esto último igualmente acentuado gravemente, lo vuelvo a decir, por las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional. Desde la perspectiva económica, el modelo es carísimo y va camino de ser, si no lo es ya, sencillamente insostenible. Pero no se trata solo de gasto público exagerado. La proliferación de regulaciones autonómicas pone en riesgo de segmentación la unidad de mercado, incrementa los costes de información y de cumplimiento, etiquetaje, instrucciones, el propio producto, dificulta la movilidad de trabajadores y capitales y pone barreras a empresas afincadas en otro lugar. El sistema de financiación, por fin, no promueve la responsabilidad fiscal. El que gasta no es el que tiene que ingresar y el que tiene entonces el coste político que buscar más ingresos. Y muy frecuentemente el que acuerda nuevos gastos no es el que tiene que asumirlos presupuestariamente. La duplicidad de administraciones competentes para cada materia es evidente. De hecho, la regla es la duplicidad de administraciones, dado que la mayoría de las competencias son compartidas. Los mecanismos estatales de inspección y cooperación no funcionan eficazmente en la mayoría de los casos. Y, en definitiva, la integración nacional y la cohesión territorial no han hecho otra cosa que disminuir. Esto es lo que yo llamo el estado de situación. Ya sé que no es muy optimista, pero es el que es. Líneas generales para afrontar esta situación, a mi juicio. Voy a empezar por decir dos cosas muy simples, pero a mi juicio muy importantes. Frente a la situación que acabo de describir, hay que actuar. Es simple, pero es importante. Hay que actuar. Hay necesariamente que actuar. No cabe desistir y dar la situación por inmanejable. Algunos lo han llamado el languidecer de una Constitución moribunda. Y, segunda simpleza, hay que actuar ya. Ya. Y ya es ya. El paso del tiempo por sí solo no va a ocultar los problemas, sino que los va a agravar. Incluso si no se comparte este diagnóstico que yo estoy haciendo sobre la precariedad de la situación, va a ser inevitable tener que actuar. Y va a ser inevitable tener que actuar ya. Porque si no lo hacemos nosotros, otros van a situar el debate territorial en primer plano pronto. Tan pronto como ayer. Porque algunos... En fin, me he traído... Esto le correspondería más al doctor Rivera, pero esto es La Vanguardia. Y La Vanguardia del 24 de junio titula Mas, que ya saben quién es, Mas, es urgente desmarcarse de España. Este es el presidente de la Generalidad de Cataluña. Así que actuar ya, actuar ya. A mayor abundamiento en la presente situación económica española, europea y mundial. El funcionamiento del Estado autonómico, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, es sencillamente insostenible. Y desde el punto de vista político, añado, cabría decir aquello de ahora o nunca, teniendo en cuenta la amplia mayoría obtenida por el Partido Popular, tanto en las elecciones generales como en las autonómicas, en las elecciones municipales. Nunca, en los últimos 35 años, ha tenido un solo partido mayor capacidad política de acción para poder acometer las reformas.
Y debe ser un actuar decidido, tomando la iniciativa para encauzar y permitir un escenario de futuro positivo y fundamentalmente estable. No se trata solo de minimizar daños ya irreparables del proceso. Tampoco de que el Estado actúe solo, también lo dijo anteriormente Amando, solo reactivamente a la defensiva, con el método, digamos, TIPEX, ¿no?, de ir neutralizando en lo posible alguno de los excesos. La actuación ha de ser para implantar un nuevo modelo cerrado, global y completo, que refleje una articulación territorial de país estable y viable, con vocación de permanencia en el tiempo y que contenga un plan de acción para su plasmación. Así que no se trata de parchear o acometer alguna reforma parcial, sino de dar una respuesta histórica al país en un momento de encrucijada nacional, potenciada además por una crisis económica de dimensiones gravísimas que obliga a repensar todo el modelo. Salto cosas para que el moderador no empiece a ponerse nervioso. Hay que cerrar el modelo que la Constitución no cerró, lo que el Consejo de Estado ha llamado la superación de la apertura del modelo. Se eliminaría con ello el modelo dispositivo de evolución sin fin de incremento de competencias actualmente potenciado por la Constitución. Y no se trata solo de cerrarlo, sino de dejarlo bien definido para su desarrollo a partir de este momento. Además de cerrar un modelo hoy permanentemente abierto, el Estado autonómico debe cambiar su tendencia y su orientación, actualizándose, a mi juicio, en tres aspectos esenciales. Uno, hay que superar el paradigma de la descentralización, de la bondad de la descentralización infinita, dejando al Estado como sujeto residual. El sistema no puede descansar exclusivamente sobre una imparable hipertrofia del principio de autonomía, mientras se violenta el de unidad y se ningunea el de solidaridad. De hecho, ya va siendo hora de que en España la descentralización se conciba y se utilice como una técnica meramente instrumental y no como una ideología. El informe elaborado la pasada legislatura por el Consejo de Estado sobre la reforma constitucional proporciona elementos útiles para avanzar en esa dirección. 2. Frenar la creciente disolución de los elementos identitarios comunes. Lo he dicho alguna vez en la tribuna del Congreso. Lo común existe. No se trata de que lo común se tenga que disolver en su totalidad en lo particular. Y además les cuento con ocasión última de qué lo dije. Lo dije con ocasión de esta infausta propuesta ya aprobada en el Senado y afortunadamente no aprobada en el Congreso, de la traducción simultánea a todas las lenguas oficiales de todo el trabajo parlamentario, que es uno de los grandes disparates que se ha producido en los últimos años. Y me subí a la tribuna y le dije, si el problema que tienen ustedes no es que haya que traer las lenguas aquí, el problema es que quieren negar lo común. Y el problema es que lo común existe. Ustedes hablan la misma lengua que yo. Y es la que hay que tratar en una institución común como es el Congreso de los Diputados. Bueno, pues frenar la creciente disolución de los elementos identitarios comunes. Y 3, dotar de racionalidad económica al modelo territorial, tanto al Estado autonómico tanto en lo que se refiere al Estado autonómico como a los entes locales. Así que se trata de recuperar el equilibrio poniendo freno al proceso de particularización y desvertebración con un reparto razonable de tareas entre el Estado y las comunidades y una preservación, potenciación, respeto del interés general y de los elementos comunes. Es falso que el grado máximo de descentralización sea siempre el óptimo. Ha de trabajarse en materia de competencias buscando para cada materia el grado de descentralización deseable, aquel que va a proporcionar la mejor atención al interés general y el grado de desigualdad, además, que sea posible soportar por el sistema. Y tampoco es exacto el aserto de que a más competencias, mejores servicios y mejor estado de bienestar.
No es extraño, por el contrario, que ante un momento de crisis como el actual se haya empezado ya a plantear la posible devolución de competencias. Con lo cual, las tres grandes decisiones a tomar para fijar el modelo definitivo son: 1. Alcance de los elementos comunes indispensables y de los instrumentos de supremacía del Estado para que éste sea viable, fuerte y eficaz, como corresponde a cualquier Estado moderno, y procure la cohesión nacional. 2. Grado de desigualdad de derechos por territorios que se quiere aceptar en el sistema. Y 3. Simetría o asimetría amplia o pequeña, la que se quiera, entre comunidades. No hace falta que yo diga, y voy terminando, que este redimensionamiento del Estado autonómico solo será posible en su totalidad y sostenible con el acuerdo de los dos grandes partidos. Como le gustaba decir al anterior presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, hay que reformar la Constitución para acabarla. Bueno, pues hay que reformar la Constitución para acabarla. No hace falta tampoco que diga que una reforma constitucional no es una cosa sencilla. Sí digo, hay que actuar en fases sucesivas. Primero hay que formular el diseño del modelo deseable y la relación de medidas que la ejecución de dicho modelo pueda requerir. Y fijado el modelo, puede avanzarse en las reformas que puedan llevarse a cabo sin necesidad de reforma constitucional, avance que corresponde al Gobierno y a la mayoría parlamentaria, aunque sería deseable avanzar con la mayor compañía posible. Y, mientras tanto, ir avanzando en las conversaciones con el partido mayoritario de la oposición para propiciar el cambio final hasta conseguir el modelo deseado. Y ahora entraría en el capítulo tercero de «¿Y para esto cuáles serían las propuestas concretas?». Pero estoy ya fuera de tiempo y no me quiero alargar. Sí les voy a decir 2 o 3 cosas que considero básicas para el nuevo modelo en materia de competencias, porque podría hablarles de otras cosas: organización, reducción de administración, elementos simbólicos, etcétera. Hoy es competencias, 2 o 3 cosas sobre competencias. Hay que modificar el sistema de reparto de competencias actualmente fijado en los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución, fijando las correspondientes al Estado y las correspondientes a las comunidades autónomas y cerrando el modelo actualmente basado, como les dije en el principio, dispositivo de desarrollo inacabable. En consecuencia, hay que constitucionalizar todas las competencias del Estado, no susceptibles de ser asumidas por las comunidades autónomas, ni por la vía del traspaso, ni por la vía de la delegación. Y se definiría en un nuevo artículo 148 las competencias autonómicas cristalizadas, aumentando o disminuyendo según aconseje la experiencia y la materia en cada caso, y precisando en lo posible los límites de la intervención estatal. Por supuesto, hay que eliminar la actual desagregación de competencias en infinitas materias y submaterias, y hay que eliminar las competencias condicionadas o falsas competencias, algunos llaman competencias impropias, que se atribuyen a sabiendas de que no se pueden atribuir, pero que ello no obstante se reconocen mediante el consabido y falso subterfugio del sin perjuicio o mediante remisión a lo que digan las futuras leyes estatales o autonómicas. Y las competencias residuales a los 2 listados serían competencias estatales. Y derogar el actual artículo 152, definiendo la titularidad de las competencias del Estado como indelegables, sin perjuicio de delegaciones de gestión que requerirían, en todo caso, una mayoría de 2/3 en el Congreso. Por último, de las cosas que les resaltaría de este futuro, añado: se revisarían una a una las competencias correspondientes al Estado y a las comunidades autónomas sobre la base antes expuesta del grado de descentralización deseable y más eficaz en relación con cada materia. Y se reforzarían las actuales competencias del Estado en consonancia con lo que he dicho más arriba sobre la preservación y supremacía del interés común sobre los intereses respectivos de los diversos territorios. Y termino diciendo: serían, en todo caso, competencias del Estado la seguridad,
con coordinación efectiva de los dos cuerpos de seguridad, así como de la Policía Foral Navarra, la educación, enseñanzas comunes y armonización del sistema educativo, la ordenación general de la economía y del crédito y la banca, el funcionamiento del mercado único y la regulación de la libertad de empresa, la seguridad social, unidad de caja y prestaciones homogéneas, la justicia, la defensa, las relaciones internacionales, la inmigración y la extranjería. Y serán también, básicamente de responsabilidad estatal, la defensa del medio ambiente y los recursos naturales indivisibles, la planificación y gestión de infraestructuras suprarregional, perdón por el término, Amanda, la regulación y planificación básica del suelo y la ordenación del territorio, la regulación y planificación básica del agua bajo el criterio de la solidaridad interterritorial, perdón por el término, Amanda, la reacción ante situaciones de emergencia nacional con capacidad para armonizar medidas, protocolos de intervención, calendarios, etcétera, y la coordinación de los servicios de protección civil ante las catástrofes, con la posibilidad añadida de creación de unidades nacionales de intervención. Les dije, tengo muchos papeles, les dije, no se los voy a leer todos, les agradezco infinitamente la atención con la que han seguido esta intervención.